Bienvenidos otra noche más, otra tarde de su programa Referente. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema un tanto oscuro, ¿verdad, Sam? Pero no hay oscuridad que prevalezca con nosotros los referentes, porque tenemos la luz de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando de Halloween y Día de Muertos. Bienvenidos. Hoy estamos lamentando la ausencia de Josh, que por cuestiones de trabajo anda del otro lado del mundo. Te mandamos un saludote, Josh, y aquí te esperamos en la próxima transmisión. Lo mandamos a la China. Bueno, no lo mandamos nosotros, ¿no? Lo mandó la empresa para la cual trabaja, que no vamos a decir su nombre porque... Ojalá, porque no pagan. No pagan, no nos patrocinan nada, entonces pues no. Pero sí... A ver si se pierde en el bosque con la China. Que se pierda pero con una China ya, ¿no? Oh, mentiras. Quiero decir, vuelve pronto, Josh, aquí te esperamos. Probablemente en algunos episodios no lo van a estar viendo, pero es por eso, salió de trabajo. No lo corrimos. No. Sí, así es. Sigue formando parte esencial de Referente, solo que por cuestiones laborales pues tuvo que salir de viaje. Y bueno, pues vamos a iniciar, mi querido Sam, con este... Hay tanto que decir exactamente de este tema que a final de cuentas pues nos afecta a los cristianos, y no solamente nos afecta, sino que, formamos parte de ese mundo y nos incumbe. Nos interesa y no debemos de permanecer más en el margen de la situación. Tenemos mucho que decir, mucho que compartir y mucho que hacer. Y mira, mi querido Chacho, hay celebraciones, hay fechas que podemos abrazar como hijos de Dios. Amén. Hay fiestas que podemos resignificar, reivindicar. Ajá. ¿No? O sea, hay cosas que podemos agarrarla así como viene. El Día de la Madre, el Día del Padre, de los niños. Los niños. No les niñes ni los niños. Aprendan a hablar bien. Los niños. Y hay fechas que podemos resignificar, como la Navidad, que luego haremos un capítulo de eso. Otras fechas como el día del 14 de febrero, que los podemos resignificar, redireccionar y super va. Pero en el caso de Halloween, Día de Muertos, no se puede hacer eso. No podemos ni abrazarlo ni resignificarlo. Tenemos que combatirlo, trabajarle en contra. Así es. ¿La ves? Me parece una postura sensata del buen cristiano. Lo que acabas de mencionar. No podemos mantenernos al margen, ni debemos mantenernos al margen neutrales. Porque no hay neutral. No es neutral. Y además con Belial. Exactamente. Y al Señor no le gusta la tibieza en el sentido de la indecisión. Él vomita en la tibieza. Así es. Entonces, pues bueno, ahorita se viene ya un poquito el frío y bañarse con agua tibia está muy bien, ¿no? Pero en cuestión de las decisiones, el mantenernos así como que, yo no sé, como que... No, cada quien... No, los hijos de Dios estamos llamados a tener personalidad porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos hace saber qué está bien y qué está mal. Así y mira, es. yo quisiera compartir una cita bíblica en Deuteronomio 18. Deuteronomio se dice que es la segunda ley, la repetición de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dice de la siguiente manera en el capítulo 9 al 11. Perdón, verso 9 al 11 de Deuteronomio 18. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Así es. Así que aquí vemos una indicación clara que aplica también para los días de ahora de los cristianos, de que no tenemos por qué andar buscando a los muertos, porque los que se fueron ya se fueron. Vemos también como en la historia, porque no es parábola, la historia del rico y Lázaro, vemos como estos dos hombres al morir mueren casi al mismo tiempo, y como uno es llevado al seno de Abraham, al lugar de gloria, y otro llega al lugar de tormento. Y vemos cómo la Biblia explica, búsquelo, está en su Biblia, cómo nadie puede pasar ni del lugar de tormento al lugar de gloria, ni viceversa, ni tampoco pueden regresar al mundo de los vivos, a esta esfera terrenal. Eso solamente Cristo lo hizo en su resurrección. Amén. Y pues Lázaro, cuando Jesús lo resucitó. Después, ¿sabes? Cuando Cristo muere, también hay un temblor, y cuando Cristo resucita en esas fechas también hubo algunas personas que resucitaron de las tumbas. Eso es maravilloso. Pero esas son excepciones que Dios hace, hace nuestro mismo Dios, el que da la vida, el que la puede quitar, el que la puede regresar.
Pero aquí se prohíbe, y esta historia del rico y Lázaro nos enseña que nadie va ni de un lugar a otro ni regresa para acá. Correcto. Para la tierra. Así También otra historia bíblica es la historia de cuando el hijo que tuvo David con Betsabé enferma, David se pone a ayunar, se pone a orar, y cuando le informan, ¿sabes qué? El niño muere. Entonces David se levanta, come, se viste, y sus siervos se inquietan al decir, oye, pues cuando el niño estaba enfermo estabas triste, ahora que murió, ahora comes, así es, ahora te vistes, ahora te bañas. Y dijo David, bueno, pues lo que pasa es de que ya no puedo hacer más, yo voy a él no viene a mí. Así y ahí es. está claro, nosotros seguimos el camino hacia la eternidad, a pasar esta esfera terrenal, pero de allá para acá no se regresa como lo que se propone en el Día de Muertos. Amén. De hecho, la Biblia nos habla en diversos escenarios de resurrecciones, sí, o de personas que vuelven a la vida, pero no ha sido ni por obra de magia, ni ha sido porque ellos voluntariamente regresen. Ni a través de brujos ni de adivinos. Ni de adivinos, sino ha sido a través de profetas, en el caso de Elías, que revive al hijo de la viuda. Jesús resucita a la hija de Jairo también. Exactamente, entonces, y Jesús también resucitó a Lázaro. Y él mismo resucita así solo, así mismo. Él es el chacaloso. Así es, entonces, a final de cuentas, esos escenarios en los cuales se vence la muerte es por orden y por obra de o Jesús, cuando estaba encarnado en esta tierra, o por el Señor, nuestro Dios, a través de algún profeta o algún siervo. Jamás a través de brujas ni de nadie que no tenga una conexión con el verdadero Dios. Así es. Con el único y verdadero Dios. Así es. Y mira, la sed, la curiosidad por lo sobrenatural en el ser humano, Chacho, es natural. Es natural. Porque es natural. Somos seres espirituales. Sí. Últimamente, los seres humanos somos almas en cuerpos. Así envueltas en cuerpo. El cuerpo es un vehículo, pero últimamente somos almas eternas. Entonces, esa curiosidad por el más allá, por lo espiritual, por lo invisible, Dios la puso en nosotros. Ajá. La cosa es que esta sed por lo sobrenatural, por lo invisible, se sacie en la fuente correcta. Así que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es conociendo al único y verdadero Dios, que es Cristo Jesús. Porque cuando intentamos saciar esta curiosidad en otras fuentes, número uno, no vamos a quedar satisfechos jamás. Número dos, puede traer consecuencias fatales a nuestra vida, a todo lo que conocemos. Porque si no estás con Dios, estás con Satán. Exactamente. Entonces, si buscas cualquier otra fuente, cualquiera que se llame, que no sea Cristo Jesús, es Satán, es la misma cochi pero revolcada, la misma gata pero revolcada. Así es. Y Satanás cobra muy caro esos favores de consultar lo sobrenatural, lo espiritual. Híjole, sí. Y cuando estamos en Cristo tenemos vida eterna y tenemos acceso a saciar esta curiosidad del lado del vencedor, del lado que venció la muerte. Así es. No podemos celebrar la muerte en ninguna manera, porque muerte es separación, y Cristo venció a la muerte con su resurrección, con su victoria. Entonces no podemos celebrar a una perdedora como es la muerte, porque Cristo la ha vencido. Que a final de cuentas la muerte forma parte de la vida. Nosotros debemos de cumplir un ciclo, y al cumplir nuestro ciclo aquí en la tierra, bueno, pues viene la muerte, y la muerte no es más que nuestra culminación de existencia en este plano terrenal, y pasamos al plano espiritual. Y pasamos al otro, que en el caso de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, ya la muerte no significa lo que significaba antes de Cristo. Ahora la muerte es esa separación del cuerpo, pero ahora estamos en plenitud con el Señor, esperando el día de la resurrección de justos e injustos. Entonces, pero no podemos celebrar la muerte porque ha sido vencida, y ahora la separación del cuerpo ha sido resignificada, porque ahora es un favor que le hace a los hijos de Dios. Para quienes mueren sin haber aceptado a Jesús como su Salvador, significa pues la mayor de las pérdidas, porque lo amuelan aquí y lo van a molar allá. Así es. Y fíjate que hay una degradación, una derivación perversa, una derivación, ¿cómo lo pudiéramos? Se me fue la palabra que quería mencionar específicamente, al hablar de que hay una perversión. Esa es la palabra que quería usar. Hay una perversión, porque en la actualidad, y yo creo que México es la única cultura o el único país, porque no es cultura, por así decirlo, pero el único país que venera la muerte como una santa.
Y eso sin meternos mucho en esa historia, porque realmente no es algo que conozca yo muy profundamente, pero tengo entendido, y por ahí, si por favor, si pueden, corríjanme si me equivoco, y en los comentarios pueden ustedes también poner sus opiniones y corregirnos si lo que estamos diciendo pues carece de sentido o si faltamos a la verdad, porque algunos temas, por ejemplo, en este que voy a decir específicamente desconozco, pero por oídas y por... la cultura. Exactamente, y por el medio en el que se escuchan las cosas, bueno... Creo que este culto, por así decirlo, a este personaje de la muerte, que yo no entiendo por qué le dicen santa, nació en la Ciudad de México, en los barrios bravos de la Ciudad de México, ¿no? Tepito y sus alrededores. Entonces, allí empieza la veneración a pues a este mono, ¿no? Que es un símbolo, a final de cuentas, que sabemos nosotros los cristianos cómo aborrece el Señor la idolatría y la veneración a un ídolo o a una hechura humana, ¿no? A final de cuentas. Porque la muerte no es otra cosa más que esa separación, como tú bien lo mencionas, y es la culminación de la vida física, pero la cultura tradicional o la ignorancia quizás ha llevado al ser humano a venerar la muerte. La muerte es una desgracia, pues, para cuando no estamos en Cristo. Así es. Nuestra mayor desgracia. Pero se le venera de tal manera, de tal suerte, todavía no hemos entrado todavía al tema de Halloween y el Día de Muertos, solamente estamos creando un contexto de todo lo que tiene que ver con la muerte. Pero se le venera de tal manera que se le trata como si fuera... Pues el coloquio general fuera del cristianismo que nosotros profesamos, pues como a rezarle a un santo, vaya, ¿no? De que tú le pides a la muerte, a la Santa Muerte, el Señor la reprenda y te concede cosas, ¿no? Lo que tú le pidas, a final de cuentas. Bueno, quién sabe cuántos sacrificios se requerirán para que ese personaje te conceda lo que le estás pidiendo, porque sabemos quién está detrás de todo eso, ¿no? De toda la idolatría, ya sabemos quién la maneja. Porque mucha gente puede decir, no, con lo que tú acabas de decir, que si no estás con el Señor, estás con Satanás. Sí. Y mucha gente puede decir, no, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo, bueno, quizás no voy a la iglesia, quizás no creo en esto, pero yo soy una persona, pues, de bien, tranquila. Simplemente con el hecho de ya existir en este mundo y no tener tus esperanzas y tu fe en Cristo, ya estás con Satanás porque te maneja. Sí, no hay, a final de cuentas. Entonces, pues bueno, quería comentar esta parte de cómo se ha pervertido incluso la imagen de un suceso, quizá un suceso físico, y un suceso trascendental como la muerte, porque nos separa el cuerpo del espíritu del alma, pero cómo se ha pervertido a tal grado de venerarla, a tal grado de tratarla como y elevarla a un grado de santidad o a un grado de similar al de Dios. Solamente le corresponde a Jesús. Exactamente. Y mira, no es casualidad que en diferentes culturas del mundo tan lejanas como la nuestra se den fenómenos similares en estas fechas, en esta época del año. Ajá. No es casualidad que en diferentes culturas tan distintas, tan distantes, se combinen cultos a los muertos, combinado con la idea de las cosechas, la protección a ellas, de la familia. Hay algo espiritual muy denso detrás de eso. Sí. Y es que cuando estamos lejos de la verdad, cuando estamos lejos del verdadero Dios, todos los seres humanos, todas las culturas, tendemos a cometer los mismos errores y caer en los mismos engaños. Y tenemos que prestar atención en el caso de estas fechas de Halloween, Día de Muertos y demás, porque hay algo muy fuerte y los cristianos tenemos que ser sensibles a esto espiritual, que así como tenemos un Dios verdadero y una libertad en Cristo, también existe el lado contrario, que es el lado perdedor, pero que hace su lucha para glorificarse en estas fechas. Por ejemplo, aquí en México tenemos el Día de Muertos y cada vez se hace más popular en otros países de Latinoamérica y de Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, tenían a los celtas, que eran diferentes grupos que se esparcían por toda Europa y tenían sus sacerdotes, los druidas, y tenían también en estas fechas celebraciones por la cosecha y se cuidaban también de los muertos, celebraban el Samaín o el Samaín. En Roma tenían el Mundus
Pater, donde en estas mismas fechas, finales de octubre, principios de noviembre, te digo, no es casualidad, se creía que en el centro de la ciudad de Roma se abría un portal al inframundo, un lugar donde se creía que había iniciado la ciudad, en el centro de ella, y se abrió un portal para que los manes, se le llamaba manes a las almas de los ancestros ya muertos, para que a través de ese portal supuestamente ellos pudieran venir al mundo de los vivos y recibían ofrendas de sus familiares, las cuales dejaban afuera de los domicilios porque les tenían temor. Supuestamente se buscaba agradar a los muertos en esas fechas, estábamos hablando de Roma, para que bendijeran la familia, para que bendijeran la próxima cosecha y no les hicieran mal. O sea, está fuertísimo que en diferentes culturas coinciden muchas cosas con los muertos, los ancestros, las cosechas, pero ellos se disfrazaban porque tenían tanto temor de los muertos, tenían tanto temor del mundo espiritual maligno, de los demonios, que se disfrazaban con cabezas de animales, con pieles, para que no lo reconocieran como personas vivas y les hicieran daño. Eso está fuertísimo, y eso es lo que dio pie a lo que ahora conocemos como los disfraces. Estas ofrendas que se dejaban afuera de las casas buscando que los espíritus malignos no te hicieran daño. Eso es lo que ahora es el dulce o truco. Ajá, así es. O sea, esto no es inocente, tenemos que abrir nuestros ojos. Y ahora se ha venido transformando de tal manera que se ve con tal inocencia que la gente disfraza hasta a sus bebés, sus niños, les hacen sesiones de fotos, los llevan a pedir Halloween y no saben que los están poniendo de carnada para el mundo espiritual del maligno, para el reino de la luz. Esto es fuertísimo. Y fíjate que eso que tú comentas ha sido uno de los argumentos. Yo he visto mucho en redes sociales, le voy a tener un par de chismes de redes sociales ahí, pero en redes sociales se maneja mucho esa parte que dice la gente, burlándose en parte y criticando nuestro punto de vista como cristianos, porque dicen, yo no soy satánico ni mis hijos. Ellos solo se están divirtiendo, los llevamos nada más a pedir dulces como un entretenimiento, pero justamente el trasfondo espiritual, el trasfondo que se usa justamente para abrir muchas puertas que no queremos abrir, es justamente ese entretenimiento, es justamente, bueno, a la vez pasada hablamos del entretenimiento, pero este tipo de diversión, este tipo de relajamiento espiritual, de relajamiento en nuestra vida santificada, por así decirlo. En nuestra visión de lo espiritual. Correcto. Es lo que permite que nos perdamos. Sí, y qué tremendo es que el enemigo nos trata de engañar, y a muchos engaña, y ponemos como carnada de primera a los hijos, intención a los niños. Esto no es una casualidad. Vemos del Antiguo Testamento cómo se daban sacrificios al dios Moloch, por ejemplo, que eran sacrificios de niños. Y vemos testimonios, usted puede buscar donde usted quiera, testimonios de gente que practicaba el satanismo, la brujería, la importancia que tienen los rituales de sacrificios humanos, tanto de mujeres como de niños. Sí. Cómo el enemigo quiere esa sangre de esos niños inocentes, y ustedes van y los visten y los ponen a las puertas de quién sabe quién, que les van a dar no sé qué sustancia escondida en los dulces, y que les va a causar un daño, y los estás presentando a los demonios. Así y aparte es. De esto, los niños, si de por sí corren riesgo todo el año, en estas fechas ni se diga. Es bien sabido que se roban niños, tanto bebés como niños, adolescentes, para sacrificios humanos, porque el 31 de octubre, escuchaba un ex satanista, es el año nuevo para los satánicos, como lo es el 31 de diciembre para el resto del mundo. Y viendo ahora la película Sound of Freedom, que si usted no la ha visto, por favor, véala, hasta por cultura general, véalo. Así es. Me ha hecho darme cuenta que el robo de niños para fines de usar sus órganos, para fines de tráfico sexual, es algo mucho más grave de lo que habíamos pensado. Y en estas fechas cobra auge también para los sacrificios a los dioses falsos, para sacrificios a Satanás. O sea, el Halloween no tiene nada de inocente, ni el Día de Muertos no tiene nada de lindo. Es algo serio, y es algo a lo que no deberíamos de exponernos nadie, mucho menos los niños. Pequeños. Así es, que son niños, de verdad, pues que son inocentes a final de cuentas. Y otra de las cosas que me gustaría mencionar,
hablando otra vez, volviendo a la parte de las tradiciones, ¿no? Tú mencionabas cómo deriva Halloween de esas celebraciones de las cosechas. Bueno, nosotros no estamos tan alejados. En nuestro Día de Muertos hay una serie de historiadores. De hecho, aquí tengo un documento que está muy bueno. De hecho, se los recomiendo. Es un folleto de Limba, es un libro, básicamente, ¿no? Estoy hablando de cuestiones de oficiales, por así decirlo, ¿no? No lo saqué de Wikipedia, sino es una cuestión oficial, porque el Día de Muertos está considerado como un patrimonio inmaterial e intangible de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Y aquí en este folleto se relata toda la travesía, ¿no? Que se llevó. Es un folleto muy extenso que habla de todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos. Que no vamos a entrar mucho en eso, solamente vamos a decir que el Día de Muertos también deriva, según este folleto y según estos investigadores, historiadores, realmente no se tiene claro el surgimiento o, vaya, que el Día de Muertos como tal haya sido una tradición indígena, así como se conoce. Oh, wow. Sí, hay discrepancias, hay diferencias, porque algunas culturas, algunas comunidades indígenas pues celebraban de alguna manera a sus muertos, tenían sus rituales fúnebres. Okay. Así como los tenemos todos, cristianos, no cristianos, indígenas, etcétera, ellos tenían sus rituales fúnebres, no muy diferentes a lo que tenemos el resto en la generalidad de la población, por así decirlo, y estamos hablando de 3, 4, 5 siglos atrás. Sin embargo, esa parte de las cosechas sí era una celebración, más o menos en agosto, que era la fecha en la que, no en noviembre ni mucho menos, que ellos celebraban su levantamiento de cosechas, o hacían estos festivales de las cosechas. Pero también tenían mucho. Yo leí en un libro que se llama Azteca, y creo que se llama, no sé si el dios o el ritual, luego se los voy a traer el dato bien para no equivocarme. Xipe Totec, no sé si era al dios al que le veneraban por las cosechas o el ritual que se llevaba a cabo, ¿no? Sin embargo, ahorita lo estoy bajando porque me acordé, no porque lo trajera. Me llegó. Porque el ritual, exactamente, el ritual ese de Xipe Totec era tremendo, porque lo voy a contar rapidito. Seleccionaban a una niña virgen, la desollaban, y un sacerdote de estas deidades, seleccionaban a una niña que fuera más o menos de la complexión del sacerdote. Ajá. Ahí te va. Entonces desollaban a esta niña, y el sacerdote, pero la desollaban de tal manera que quedara la piel intacta como el cuerpo, porque el sacerdote se ponía la piel. Entonces, él se ponía la piel, el desnudo entraba en la piel desnuda de la niña, vaya. Sí. Entonces se fusionaba, por así decirlo, ¿no? En todas sus partes. Entonces tú veías pues un ente medio extraño bailando, y con el hueso de uno de los huesos, bailaba con los huesos. El fémur es el hueso más largo bueno, tú que eres médico, por eso te pregunto, pero era el hueso más largo del cuerpo, creo que es el fémur. Bailaba con los huesitos, porque le blanqueaban el esqueleto, la cocinaban, por así decirlo. Entonces él bendecía a todos los presentes en el ritual, tocándolos con los huesos de la niña que sacrificaban, ¿no? Para que vean los rituales que teníamos aquí en la época. Exactamente, de la época de los precolombina. Bueno, a final de cuentas esa era su idiosincrasia, así como tú hablabas de Moloch y así como hablabas de ese tipo de rituales. Cuando no tenemos la verdad, podemos caer en los mismos errores. Así es. ¿En qué parte del mundo estés? Exactamente. Por los demonios. Y eso era un ritual de cosecha. Sí, era un ritual de cosecha para que los dioses proveyeran y que jamás acabara la abundancia de la cosecha. Bueno, eso es parte de esa tradición. Llega la Iglesia Católica, hace un sincretismo para, pues, de alguna manera incrustar la fe católica en el catolicismo en las comunidades indígenas. Dijeron, bueno, vamos a mezclar estas tradiciones, lo que ustedes tienen con lo que lo nuestro, y ahí vamos a hacer una mixtura, exactamente. Hacer una evangelización exactamente. Bueno, ya por la fuerza ya no, ahora vamos culturalmente, una culturización. Ok. A final de cuentas no tiene nada que ver esa fecha de las cosechas con el 2 de noviembre.
No, nada que ver. Eso ya el 2 de noviembre estaba establecido por la Iglesia Católica, solamente vino y lo instituyó aquí. Sí, la Iglesia Católica tiende a hacer mucho sincretismo cuando llega a un lugar o llegaba a un lugar nuevo con las tradiciones que ellos ya tenían, y pues le maquilla aquí poquito, le mocha aquí, le pone para lograr meterse en la cultura. De hecho, eso pasó también con estas celebraciones en Europa del Samhain que te comento, del Mundus Pater. Y de ahí nace el Halloween, el Hallows Eve, o sea, la víspera de todos los santos. En el siglo VII, investigué, un papa que se llamó Bonifacio IV decide tratar de abrazar estas costumbres paganas y según cristianizarlas, convirtiendo el día 1 de noviembre en el día oficial de la celebración de los mártires supuestamente de la iglesia o del cristianismo, fíjate. Por eso la víspera de todos los santos, gente que murió por causa del evangelio supuestamente. Y de esa manera se abraza estas costumbres, estas tradiciones tan oscuras, que se trata de blanquearlas. Y de ahí nace el All Hallows Eve, que eso pues luego de ahí deriva en la palabra Halloween, pero al final sigue siendo una celebración súper oscura. Sigue siendo algo real en el mundo espiritual. Y ya acá nosotros en México decimos el 1 de noviembre, Día de los Angelitos. el 2 de noviembre, el Día de los Muertos Adultos. Y es como, a ver, espérame tantito. Ni los niños, ni nuestras abuelitas, ni nadie al morir se convierte en ángeles. Esto hay que aclararlo muy bien. Jamás. Los seres humanos somos seres humanos. Así es. Los ángeles y los diferentes tipos de ellos son otro tipo de seres, y ni ellos se convierten en seres humanos, ni los seres humanos pasamos a ser ángeles. Eso hay que aclararlo muy bien, ¿no? Dijo Jesús que cuando estuviéramos ya en la gloria seríamos como los ángeles, pero refiriéndose a que estaríamos con ellos, ni se dan en casamiento, no que evolucionamos a otra especie y nos salen alas, ¿no? No, nada de eso. No. Entonces nosotros seguimos siendo humanos, seguimos siendo almas, pero que pasamos a otra fase de nuestra existencia, ya no en este cuerpo, y eso es temporal, porque dice la Biblia que va a haber resurrección de justos y injustos. Todos los seres humanos vamos a resucitar en algún momento, no importa en dónde estén nuestros restos, si ya estamos hechos añicos, vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza, y Pablo lo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces esa es nuestra esperanza, que al momento de morir vamos a tener una vida eterna en el Señor. 1 Tesalonicenses 4: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y esta es la segunda venida de Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero también los que no hayan creído en Cristo y estén muertos al momento que esto suceda, también van a resucitar. Entonces, últimamente, de donde sea que estén nuestros restos, de ahí vamos a salir, vamos a resucitar, nuestra alma se volverá a encontrar con nuestro cuerpo. Entonces la tumba no es el último lugar, y eso es algo bien importante. Miren, está bien que tengamos un sitio donde poner los restos de nuestros seres queridos. La Biblia incluso habla de diferentes tumbas. Jesús tuvo una tumba prestada de José de Arimatea, y es correcto, la cual está vacía, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero la Biblia nos habla, por ejemplo, de cuando Abraham entierra el cuerpo de Sara, tiene que comprar un terreno, una heredad para poder poner ahí su muerta, se llamaba Macpela. ¿Es importante la tumba? Sí lo es. Está bien ir a visitar la tumba porque a veces es lo último que nos queda de ese ser querido. Está bien. Pero la invitación es a que si tenemos esa necesidad de ir a visitar el lugar donde yacen los restos de un ser querido, vayamos en cualquier otra fecha que no sea 31 de octubre, 1 o 2 de noviembre. Vayamos si sentimos esa necesidad, ¿verdad? El día del padre, el día de la madre, el día del cualquier otro persona, día, la fecha del aniversario luctuoso. Pero no vayamos en estas fechas, familia, porque cuando nosotros vamos a un panteón alrededor del Día de Muertos, el Halloween, nosotros nos estamos uniendo a toda esta celebración demoníaca, y eso no es correcto. Tenemos que ser sensibles al ambiente espiritual. Tienes todo el año para ir a pintar la tumba, para honrar la memoria, porque ya los restos pero no en esta fecha, por favor. Yo conozco una amiga, el otro día me platicaba, su papá murió cuando ella era muy joven, y dice: mi mamá
tan cristiana como ella sigue siendo, sí, me llevaba todos los 2 de noviembre a la tumba de mi papá y yo inocentemente iba. Y ya cuando ella creció, cayó en cuenta, espérame. Y ella le pidió, mamá, ya no vayamos sí, el 2 de noviembre a la tumba de mi porque papá. es que mira, aunque no tengas, aunque tu fe y tu convicción espiritual no vaya con la corriente del mundo en estas fechas, sin embargo, si tu percepción es diferente, sin embargo, no hay nada santificado en este día. Tú con tu presencia validas lo que está exactamente. Tú vas a un panteón y ¿qué observas? Borracheras por todos lados, bandas de música, bueno, es un carnaval, rituales satánicos. Sí, a plena luz del día, a un lado de familias, vamos a denominar sanas, y se dan una cantidad de cosas que en aras del respeto ajeno, que no se comenta, incluso se tolera. Sin embargo, bueno, si ¿para qué te expones? Mejor no nos expongamos, familia, mejor quedémonos en casa. Si queremos recordar a nuestros difuntos, aquellos que ya partieron, bueno, pues hagámoslo en oración, ¿Sabes? Algo que me hace mucho ruido en estas celebraciones, en Halloween no se da tanto la terminología quizás, pero en el Día de Muertos se ponen altares, así es, se dan ofrendas. Sí. Entonces, todas estas terminologías, más bien, no terminologías, sino todos estos conceptos que como cristianos tenemos bien dirigidos y tenemos bien identificados, se tergiversan, se sacan de contexto y se aplican de una forma que de verdad el Señor no solamente no le agrada, sino repudia. Así es. Y cuando nosotros nos presentamos en estos días en un panteón, en una fiesta de disfraces, que puede haber fiestas de disfraces padrísimas, pero en otra época del año, no en estas, porque entonces nos unimos y estamos aprobando con nuestra presencia, con nuestros actos, estamos siendo partes de todo lo maligno que se mueve en estos días, así que no tenemos negocio en ese tipo de fiestas, ni en los panteones. En estos días, por favor, no se una. Mira, por ejemplo, cuando yo soy originario de Guamuchil, ¿no? Entonces, los días que estaba el carnaval, los jueguitos, yo decía, yo quiero a los jueguitos. Mis papás me decían, no, porque si yo te llevo al jueguito mecánico que está ahí en la plazuela o por el bulevar principal, yo estoy llevándote también a todo el ambiente demoníaco que está ahí. Entonces, te esperas el jueguito en otra fecha donde no se mueva ese ambiente espiritual. Y aquí es lo mismo. Vestir a tus hijos, ir al panteón, llevar ofrendas, lo que sea. Tú estás apoyando el reino de las tinieblas que combatimos todo el año. Claro. ¿Cómo lo vamos a apoyar? Es como decir, bueno, haciendo una analogía, valga la analogía de decir, fui a un prostíbulo, pero yo no hice nada. ¿Pero qué estabas haciendo ahí? No hay negocio. Es exactamente lo mismo. No, usted acompañaron a un amigo que me gusta. ¿Pero qué estabas haciendo ahí? No tenemos negocio ahí. No pueden tener comunión las tinieblas con la luz. El reino de la luz. Y mira, yo quiero comentar lo más rápido que puedo mi testimonio. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. También qué importante es que para el reino de la luz el 31 de octubre es una fecha importante también. Eso no puede ser casualidad. Para nada. El 31 de octubre para mí es una fecha bien especial, porque un 31 de octubre del año 2008, yo en la ciudad de Los Mochis, en un congreso de jóvenes, yo recibí el don del Espíritu Santo con la señal de las nuevas lenguas. Y ese congreso fue algo fuertísimo porque estábamos en Mochis, luego les digo en qué parte, y el lugar donde estábamos era un salón de eventos y hubo mucha opresión, mucha lucha espiritual por las fechas en las que estábamos. Claro. El Espíritu Santo se derramó de una manera poderosa y a mí me bautizó y de una manera bien original y bien sorpresiva. Cruzando la calle estaba un antro, y ahí estaban teniendo una parizona de Halloween, con temática de Halloween. Imagínate cruzando la calle, los polos opuestos, el diferente tipo de fiesta. Cuando salimos del congreso, me da la idea de dónde fue. Al cruzar la calle venía así, la gente vestida de vampiros, de fantasmas, de demonios, morras bichis, y acá veníamos toda la bola de aleluyas bien gozosos. O sea, se cruzaba ahí las tinieblas y la luz. Claro. No es casualidad eso. Hay una lucha en el mundo espiritual, y estos días lo que nosotros tenemos que hacer es orar, es hacer guerra espiritual, es cubrir nuestra casa, nuestra familia, nuestros niños.
porque el mundo espiritual es real y nosotros estamos del lado vencedor. No podemos celebrar la muerte que ha sido vencida, no podemos coquetear para nada con Satanás, que es nuestro enemigo. Tenemos que tener otra visión del asunto, tenemos que guerrear en estos días. Claro que sí. No podemos mantenernos al margen y tenemos que ser luz como el que nos creó. Amén. Y el Señor es luz. De hecho, las primeras palabras que habla nuestro creador que menciona la Biblia, que dice es hágase la luz. Así es. Hágase la luz denota la naturaleza de este ser maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Amén. de nuestro Dios que nos creó. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a rendir a la oscuridad? Sí, qué hermoso. ¿Sí? Eso. Que Sí, sea la luz. ¡Claro! Primero, antes que nada, es que no haya tinieblas, que haya luz. Que se haga la luz. Entonces no podemos nosotros convivir, ni con la sombrita podemos convivir. No. Tenemos que andar en la luz. Aunque nos Somos queme. hijos de Jesús. Amén. Y bueno, con esto pues damos por terminado nuestro episodio del día de hoy. Estuvo muy interesante y bueno, quedaron muchas cosas en el tintero que comentar. Sin embargo, pues bueno, van a venir más de programas de esta naturaleza en el cual ya vamos les dimos algunas herramientas básicas para cómo enfrentar estos días. Así que cubra su casa en oración, unja principalmente su casa y no participe de ninguna manera en las celebraciones satánicas. Al contrario, celebremos la luz de Jesús. Y con esto terminamos nuestro episodio de hoy de Referente. Hasta la próxima.